Bueno, la verdad es que en ese momento, hace 4 meses, era algo que era impensable. Era impensable porque habíamos venido en unas elecciones en las que habíamos intentado un proceso de confluencia y no había sido posible. Pero claro, es que durante estos 4 meses han cambiado las condiciones. Son estos 4 meses los que lo han hecho posible. Pero efectivamente, en ese momento, aunque el deseo estaba, en tanto que proyecto político de confluencia para las siguientes elecciones estaba encima de la mesa, porque es parte de nuestro ADN, no se veía como una posibilidad. Yo creo que lo que han cambiado son las condiciones políticas, fundamentalmente. Con independencia de lo que haya podido suceder en cualquiera de las organizaciones, lo elemental, lo básico, ha sido que durante estos 4 meses de negociaciones el Partido Socialista tomó una decisión muy concreta, que fue levantarse de una mesa que estaba prevista para poder ser una especie de germen de un nuevo gobierno progresista, de resistencia, de cambio, y que el Partido Socialista se levantó de esa mesa para pactar con Ciudadanos, dejando allí a Compromís, a Podemos y las Confluencias y a nosotros, que somos partidos diferentes, pero que compartíamos en ese momento un hito histórico. Y eso lo marcó todo, lo condicionó todo, porque íbamos, por lo tanto, empujados a unas elecciones anticipadas en las que previsiblemente el Partido Popular y Ciudadanos iban a gobernar con mayoría absoluta, con mayoría holgada, y solo la conformación de una coalición y de una alianza de esta naturaleza podía cambiarlo. Entonces la decisión política del Partido Socialista de prescindir de conformar un gobierno de transformación o de resistencia fue el hito clave que empujó la posibilidad y las condiciones viables para una coalición. Bueno, digamos que son las condiciones en su conjunto. Lo que ocurre es que una de esas condiciones, y la más básica, es que el Partido Socialista, que era la pieza clave para poder conformar cualquier gobierno distinto al del Partido Popular, renunció a la posibilidad de hacerlo con una mesa a 4 y lo que hizo fue irse con Ciudadanos. Entonces marcó el terreno de lo posible con esa decisión, y de cara a unas hipotéticas elecciones anticipadas, pues ya vislumbró la posibilidad de esa coalición. Yo creo que ha habido cambios, eso es evidente. Ha habido cambios en todas las organizaciones y también, naturalmente, en Podemos y en Izquierda Unida, Unidad Popular. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en este tiempo. Pensemos que antes del 20 de diciembre no teníamos todavía una foto de cuál era el escenario electoral. Teníamos encuestas, pero no teníamos una foto, y por lo tanto las tácticas y estrategias de cada partido eran diferentes de las que fueron a partir del 21 de diciembre. Y a partir del 21 de diciembre lo que quedó claro es que este país, desgraciadamente, todavía daba un apoyo enorme al Partido Popular, que había mayoría absoluta en escaños del bipartidismo y que, aunque había muchos elementos que estaban cambiando, no eran suficientes para poder iniciar un proceso de transformación en nuestro país, y por lo tanto eso ha hecho que los partidos hayamos modificado también nuestras tácticas y estrategias. Y cuando hemos hecho este acuerdo, lo hemos hecho pensando en este nuevo contexto, en un contexto cambiante, en un contexto en el que en el acuerdo hemos estado pensando no en las declaraciones pasadas que cada uno de nosotros hayamos podido hacer sobre el otro, sino realmente hemos hecho un acuerdo pensando en la ley Mordaza, en la LOMCE, en cualquier situación de desempleo, de precariedad, de migración, todos los problemas de la ciudadanía y cómo resolverlos. Y la solución que nos salía a todos era claramente la colaboración. Yo creo que esto no es un acuerdo meramente instrumental, no es un acuerdo de matrimonio de conveniencia, como se ha venido a decir por determinada gente, sino que más bien estamos hablando de la posibilidad ilusionante de construir algo de colaboración entre organizaciones, pero construir un algo que tenga un propio sentido en su conjunto. Es decir, la mayoría de la sociedad lo que quiere es transformar las políticas y necesita un instrumento que lo haga. Ese instrumento puede nacer de la colaboración de muchas fuerzas políticas. En ese sentido, yo creo que esto es un acuerdo que piensa en común, no es un acuerdo, digamos, hecho solo para vadear la ley electoral. Desde luego que el acuerdo vadea la ley electoral y es algo muy beneficioso y es una de las ventajas, pero el acuerdo está hecho para mandar un mensaje, el mensaje de que hay una alternativa política y económica que se construye fundamentalmente entre la colaboración de
organizaciones. Eso quiere decir que vamos a una campaña electoral donde va a haber actos conjuntos, donde va a estar Pablo Iglesias, va a estar Mónica Oltra, va a estar Ada Colau, va a estar yo, pero va a haber actos conjuntos de las dos organizaciones en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, porque lo que se está construyendo es un mensaje político, y el mensaje político es: hay alternativa a las políticas que nos han traído hasta este desastre, y por lo tanto se trata de un mensaje político en este sentido unitario también. Yo creo que lo que venga después del 26J va a depender mucho del resultado de las elecciones, del S26J. Entonces es precipitado hacer cualquier valoración sobre el futuro. Proyectar cualquier hipótesis es demasiado aventurado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para obtener el mejor resultado posible, y si sale bien, desde luego va a ser un mensaje, como fue el mensaje de la confluencia. La confluencia catalana, o la confluencia en Ahora Madrid, o la confluencia en Zaragoza en Común, no fueron procesos fáciles, no fueron procesos sencillos, pero una vez tuvieron un éxito electoral, se consolidaron porque mandaron un mensaje también, el mensaje de: este es el camino correcto. Entonces, si tenemos un buen resultado el 26 de junio, naturalmente eso será un elemento que ayude a la consolidación y, desde luego, a una estrategia de medio plazo de seguir colaborando. Nosotros tenemos una asamblea que por primera vez en la historia de Izquierda Unida va a ser una oportunidad para que la militancia pueda elegir directamente a su dirección. Es la primera vez que esto sucede sin tener que pasar por delegados. Esto es un hito muy importante, y tenemos 3 candidaturas que se presentan y que competimos en esa. Una está encabezada por mí, que es la candidatura que estamos defendiendo de una EU para un nuevo país, pero al mismo tiempo estamos en un debate que debe ser sano y debe ser democrático y debe ser nítido, pero que tiene que hablar de política. Y yo creo que las otras candidaturas han intentado hablar y crear fantasmas vinculados a lo que es el acuerdo con Podemos, para meter miedo y poder canalizar un voto de descontento. Pero al final el problema no es ese. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha quedado de relieve con este acuerdo que no estamos hablando en ninguna forma de otra cosa que no sea la colaboración entre organizaciones que se respetan y se reconocen. Por lo tanto, todos esos fantasmas de la absorción, de la liquidación, se han demostrado radicalmente falsos. En segundo lugar, la militancia y los simpatizantes han votado abrumadoramente a favor del acuerdo, con un 87,8% a favor del acuerdo. Por lo tanto, ha quedado también de relieve que esos mensajes de esas candidaturas alternativas son también radicalmente falsos, o al menos minoritarios. Y lo que no se está poniendo suficiente de relieve son las verdaderas diferencias entre las 3 candidaturas, que no tienen que ver con si eres más de Podemos, menos de Podemos, o si quieres diluir Izquierda Unida o no lo quieres hacer. No tiene que ver entre traidores y esencialistas o patriotas, tiene que ver con la política. Y nuestra posición y nuestra candidatura es una candidatura que apuesta por la ruptura democrática, es decir, impugnamos el sistema económico, el capitalismo, apostamos por una sociedad socialista, pero impugnamos al mismo tiempo el sistema político, el régimen del 78. Y esto segundo especialmente, las otras candidaturas no lo hacen, porque las otras candidaturas se sienten, vamos a decirla, hijas, en última instancia, de este sistema del 78, y no creen que sea posible la ruptura democrática. Ojo, no quiero decir que no les parezca bien, les puede parecer muy bien la ruptura democrática, pero no ven que sea posible iniciarla en este momento. Por eso acaban postulando una moderación ideológica que en la práctica política se convierte fundamentalmente en una visión del partido y de la organización por la cual acaba siendo muy subalterno del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tu propósito acaba reducido, acaba simplificado a ser el que facilita gobiernos de izquierdas. Entonces, nosotros no compartimos esa visión. Nosotros creemos que el sistema del 78 está agotado y que hay que construir algo democrático, de democracia radical, de democracia económica, y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a un proceso constituyente. Y es aquí donde está la diferencia fundamental. Y creo que la militancia, la inmensa mayoría, está del lado del nuestro. Lo que por eso creo que las candidaturas restantes no suelen hablar de esto, sino que se van a esos otros debates falsos que hablábamos al principio. Yo creo que Cataluña es el lugar donde se está dando con más claridad todas estas contradicciones, donde están emergiendo
está siendo Cataluña la punta de lanza del sistema de descomposición de partidos, ¿no? De la descomposición del sistema de partidos tradicional. Suele que ver como la antigua Convergencia, con todo lo que ha seguido de pilar del régimen y particularmente del catalán, cómo ha ido transformándose y mutando en función de la propia sociedad, las contradicciones generadas. Pero al mismo tiempo eso también está sucediendo en el Estado. Es decir, nosotros venimos de un bipartidismo que recibía el 90% de los votos y que ahora está en torno al 50%, y además debilitado y debilitándose todavía más con el tiempo. Surgen nuevos actores, suceden cosas en nuestra realidad material, que es al final lo que yo creo que es la clave. La clave es que tenemos en nuestro país a más de 1,5 millones de hogares, con todos los miembros en el paro, que tenemos una situación de emergencia social, de desahucios, de precariedad, de desempleo, de miseria, y todo eso, mientras siga estando, es claramente el caldo de cultivo de una ruptura. Lo que no sabemos muy bien es qué tipo de ruptura. Puede ser, como ha ocurrido en el norte de Europa, como está ocurriendo, canalizada por el fascismo, lo cual es una preocupación enorme y brutal, o puede ser una ruptura que venga en favor de mayor democracia, mayor solidaridad, mayor fraternidad, que es lo que postulamos nosotros. Entonces, ahí nosotros hemos sido muy claros: el proceso constituyente vendrá desde abajo, no va a venir necesariamente de un territorio a otro, viene desde abajo, desde las vidas cotidianas de la gente que ya no pueden aguantar más siendo víctimas del capitalismo y de la crisis. Bueno, depende del mapa que uno tenga. La verdad es que todavía creo que hay que sumar a mucha más gente, pero no hablo de partidos políticos, hablo de la ciudadanía. Es decir, esta coalición no está hecha para sumar los votos del 20 de diciembre de Podemos y los de Izquierda Unida y por esa forma conseguir más escaños. No es ese el objetivo. El objetivo es poder construir un instrumento político de atracción política, con un programa, con un proyecto, y eso significa que hay que atraer evidentemente a los votantes del partido de Podemos y de Izquierda Unida en el 20 de diciembre, pero también a aquellos que habían pensado abstenerse, aquellos que habían votado al Partido Socialista y que ahora están descontentos con esa posibilidad. En fin, hay que atraer a mucha más gente, hay que generar un polo de entusiasmo y un polo de ilusión con un proyecto político riguroso y sensato. En ese sentido falta mucha gente, porque las encuestas todavía no nos dan que ganemos las elecciones, y esto evidentemente debe ser nuestro objetivo. Nos presentamos para ganar las elecciones, no para la medalla de plata ni para superar al Partido Socialista, sino para ganar las elecciones, y eso expresa la necesidad de seguir sumando a mucha más gente y ser muy hábiles y audaces dentro de, evidentemente, todas las dificultades que hay encima de la mesa. Bueno, yo creo que lo esencial es tener presente, en primer lugar, volver a subrayar que el objetivo no es el sorpaso, sino que el objetivo es ganar las elecciones. Ahora, si esa hipótesis se diera, la de que quedábamos por delante del Partido Socialista, nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con nuestro proyecto. No va a haber mayorías absolutas. No va a haber mayorías absolutas y se requiere, por lo tanto, negociación y diálogo. Y hay que tender la mano a determinadas organizaciones aliadas. Y en ese sentido, la base social del Partido Socialista es una base social que probablemente prefiera un gobierno configurado desde ese eje social, de transformación, de cambio, de izquierdas, como es el que nosotros postulamos, a un eje que es de la gran coalición, de Partido Popular, Ciudadanos y, en última instancia, la oligarquía de este país. Y en ese sentido yo creo que, llegadas las circunstancias, nosotros tenemos que ofrecer al Partido Socialista un espacio de alianza, y será el Partido Socialista quien tenga que decidir. Creo que van a tener muchas contradicciones, porque la base social es como acabo de describir, pero la propia cúpula y la propia dirigencia del Partido Socialista es mucho más propensa, como hemos escuchado a Felipe González y a otras personas del Partido Socialista de renombre, a pactar con la gran coalición. Yo, que he seguido muy de cerca, estando delante de las negociaciones en este tiempo de los meses pasados, me da la sensación de que el Partido Socialista tiene enormes contradicciones sin resolver. Por un lado, Pedro Sánchez y la dirección, a mí me daban la sensación de que querían un gobierno en torno a la mesa 4, al principio, nada más terminar las elecciones. Me daban la sensación de que querían explorarlo, como mínimo querían explorarlo. Pero la correlación de fuerzas interna del Partido Socialista, y especialmente y particularmente el Comité Federal, fueron un hito que marcaron los límites de lo que podía hacer Pedro Sánchez. La camisa de fuerzas que le pusieron a Pedro Sánchez. Y eso tenía un objetivo muy concreto, y era impedir que hubiera un acuerdo con la Mesa 4. Impedir que estuviera Podemos.
La excusa fue el derecho a decidir, pero lo que había claro era una decisión política de la gente del régimen de que no hubiera una alternativa al gobierno de Rajoy que pasara por determinados principios de ruptura democrática. Y eso fue lo que marcó, digamos, el hito. Solo hay que recordar a Susana Díaz diciendo: no quiero pactar con el Podemos, no quiero pactar con el PP y no quiero elecciones anticipadas. En realidad estaba pidiéndole a Pedro Sánchez que se inmolara o que desapareciese porque no había ninguna otra opción. Entonces, al final, Pedro Sánchez caminó, se encontró con el acuerdo con Ciudadanos e hizo algo que era prácticamente imposible de que saliera bien, que fue intentar aprobar en el Congreso, mediante la presión a todos los partidos del Congreso, una investidura que tenía muy pocos visos de salir adelante. Yo creo que existen posibilidades, no sé cuántas, pero existen. Existen porque aquí el análisis no puede ser meramente electoral, tiene que ser político, y eso quiere decir que tenemos que hablar de los problemas de la ciudadanía. La coalición es la primera fuerza entre los menores de 35 años, eso está expresando un cambio generacional en nuestro país, está expresando que la gente menor de 35 años y sus condiciones vitales les hacen ver la política de una forma totalmente diferente, les hacen pensar que un instrumento como esta coalición es el instrumento necesario. Al mismo tiempo, eso significa que hay mucho votante que a lo mejor votó tradicionalmente al Partido Popular o al Partido Socialista, que viendo cómo se han mermado sus condiciones de vida, la precariedad, la desigualdad, la pérdida del empleo o incluso los desahucios, opta por cambiar de posición política. Y eso ocurre siempre en momentos como estos, en los de crisis. Entonces, estamos en un entorno muy volátil en el que puede ocurrir prácticamente de todo y en el que tampoco va a ser una cuestión de corto plazo. Estamos dentro de un ciclo político de envergadura, de crisis económica, con millones de desempleados y desempleadas, con muchas personas pasándolo muy mal, con comedores sociales, y eso hace que el terreno que está bajo nuestros pies en política se esté moviendo. Y eso permite entender que si somos hábiles y audaces y somos capaces de hacer pedagogía y explicarle a esa ciudadanía que sufre, que son víctimas del capitalismo y de la crisis, y les explicamos que hay una alternativa democrática, social, de progreso que está encima de la mesa, creo que el potencial es descomunal. Yo creo que primero tenemos que aceptar que vamos a tener una oposición brutal por parte del régimen, pero el régimen está en una crisis, por eso hemos hablado siempre de crisis de régimen, lo que una de sus expresiones más claras es la crisis de gobernabilidad. Lo lógico para el régimen hubiera sido, y cuando digo régimen estoy refiriéndome aquí en lo concreto a las grandes fortunas, a las grandes empresas, lo lógico hubiera sido tener una gran coalición. Pero no han sido capaces de articularla, porque la propia crisis de régimen es una crisis también de los partidos dominantes, es una crisis del Partido Popular, es una crisis del Partido Socialista, de cómo sus contradicciones internas no se resuelven y por lo tanto el régimen no ha tenido capacidad de imponer sus, digamos, intenciones. Las grandes empresas, las grandes fortunas están ahora temerosas por no haber podido conseguir la gran coalición anteriormente. La gran coalición o el escenario más inteligente para ellos, que era el pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos, que es la forma más inteligente que tienen las grandes fortunas, las grandes empresas, de poder conducir a un nuevo orden social sin que se note demasiado. Ahora bien, creemos que, a pesar de estas dificultades, nosotros tenemos la capacidad y el deber moral de ganar el país y de enfrentarnos a esas grandes empresas y esas grandes fortunas. Pero entendamos al mismo tiempo que la política siempre se basa en algo tan sencillo, tan básico como la correlación de fuerzas. O sea, ¿por qué Alemania y Francia pudieron incumplir todos los objetivos de déficit durante tantos años? Porque eran Alemania y Francia. Esto igual que en el fútbol, cuando los equipos de fútbol que desaparecen porque no pagan las deudas son los chiquititos y los que no pagan las deudas y son grandes nunca desaparecen. Pues por la misma razón, la correlación de fuerzas, el poder económico, el caso de que Alemania y Francia pudieran saltarse todas las normas siempre que les ha venido en gana, igual que ha hecho Estados Unidos, igual que han hecho otros en otros contextos, es por la correlación de fuerzas. ¿Por qué Grecia pierde y es masacrada por las grandes empresas y sobre todo el capital financiero alemán? Pues porque Grecia representa el 1,6% del Producto Interior Bruto de la zona euro, porque es muy pequeño, es en realidad una pelea de David y Goliat en la que no se convierte en mito y en donde la paliza existe del grande al pequeño. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos algo muy diferente. Somos el 12% del Producto Interior Bruto de la zona euro y podemos ser efectivamente un faro para muchos otros países que están pensando en hacer las cosas diferentes pero no tienen todavía fuerza para poder conseguirlo. Por lo tanto, en la Comisión Europea, en el Banco Central Europeo, por mucho que se debata con asuntos tecnocráticos en los que supuestamente se debate sobre cuál es la verdad, eso es mentira.
En realidad siempre se debaten posiciones de poder, posiciones relacionadas con los intereses de unos y de otros, y se pone como una partida de póker. Cuantas mejores cartas tengas tú, mejor te va a salir la partida. Y al final eso significa que nosotros tenemos en España instrumentos perfectos para cambiar nuestro país, enfrentando obstáculos, enfrentando dificultades, pero desde luego tenemos margen amplio e importante para poder poner en marcha un proceso de transformación social. Bueno, yo creo que es sintomático que determinadas personas y determinados partidos hayan vuelto a las viejas consignas reaccionarias, porque es sintomático de que no tienen nada en positivo que ofrecer, en primer lugar. Es decir, cuando tú ves al Partido Socialista, al Partido Popular o a Ciudadanos hablando del peligro del comunismo, te estás dando cuenta que lo que están intentando hacer es una política basada en el miedo, en vez de proponer algo en positivo. De lo mismo que ocurre cuando Ciudadanos y Partido Popular hacen bandera del tema de Venezuela. Entonces, está claro que están intentando evitar el debate político sobre los asuntos que tienen relación con las personas. Y yo creo que, sin embargo, no es útil y que no va a funcionar porque no estamos en los años 90, porque no acaba de caerse el muro de Berlín, porque no estamos en los años en los que el Partido Socialista tenía esa legitimidad para intentar engañar a la gente diciendo lo de la pinza. Estamos en unos años distintos, estamos en un momento político donde la gente ya tiene miedo. No hace falta que le inculquen el miedo, tiene miedo, pero no miedo a los comunistas, tiene miedo a no llegar a fin de mes, tiene miedo a perder su empleo, tiene miedo a que su hijo se tenga que marchar del país y no lo pueda ver nada más que una vez al año, tiene miedo a una serie de cuestiones materiales cuya responsabilidad última está en los dirigentes del Partido Popular y en quienes han aplicado estas políticas. Y nosotros lo que venimos a decir es, nosotros no generamos miedo, nosotros lo que generamos es un proyecto de esperanza, de ilusión, y se basa en estas políticas: paralización de desahucios, plan de empleo, acabar con la desigualdad y una serie de propuestas concretas, políticas que la gente entiende y que es lo que en última instancia va a votar. Entonces, quitado el ámbito de la propaganda, cuando hablamos de política, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista se quedan sin argumentos. El problema de los debates que son en abstractos es que al final acaban teniendo una desconexión sobre lo concreto, sobre la realidad concreta. Recuerdo que en el año 2007 hablábamos de la nacionalización del sistema financiero, de los bancos, y nos parecía igual de impensable que ahora nos puede parecer nacionalizar Iberdrola. Sin embargo, hoy, después de la experiencia reciente de los últimos años, tenemos una banca pública. Y tenemos una banca pública no por una opción de decisión en la medida del programa que nosotros tenemos, sino lo tenemos porque se han rescatado los bancos que han sido responsables de la crisis y lo ha rescatado el Partido Popular, lo ha rescatado Merkel en Alemania y han en última instancia nacionalizado una parte del sistema financiero para salvarle los riesgos y las deudas y las pérdidas a una minoría social. Entonces, ellos hicieron posible lo que parecía improbable. La derecha fue la que decía que era imposible nacionalizar la banca y al final fue ella la que lo nacionalizó. Pues esto nos debe servir de aprendizaje, de experiencia, que nosotros necesitamos un sector público en determinados sectores estratégicos, como puede ser el de la vivienda, como puede ser el del sistema financiero, como puede ser el de la energía. Yo creo que es algo para mí muy evidente y que puedo intentar explicar a todo el mundo que lo necesite, por qué necesitamos esos sectores públicos. Ahora bien, su factibilidad es clarísima. Su factibilidad es, ¿por qué no crear una empresa pública de alquiler, por ejemplo, una constructora pública que pueda tener sus vinculaciones y un objetivo social y político? ¿Por qué no tener de repente una empresa energética que sea pública y que tenga la capacidad de garantizar unos suministros básicos a la ciudadanía? Entonces, son propuestas políticas que se pueden desplegar. Claro que tienes que tener la voluntad política de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que como en el caso de la banca pública, la voluntad política solo nació en un momento en el que para ellos fue inevitable nacionalizar la banca pública. Pero lo que puso de relieve es que aquello que decían que era imposible, al final sí que era posible. Yo no tengo ambiciones de ese tipo, de tipo personal, tengo ambiciones políticas, quiero cambiar la sociedad y por eso asumo responsabilidades. Por eso asumí ser candidato primero de diputado por Málaga, después candidato de Izquierda Unida, me presenté a las primarias, etcétera, y he ido acumulando responsabilidades fundamentalmente porque mi objetivo y mi ambición es política, de transformación social. Pero a mí me parece muy precipitado hablar de todo lo que es el reparto de responsabilidades y de cargos públicos. Sé que es importante, sé que es necesario, pero me parece que va siempre secundario
a lo que es el espacio político programático. Es decir, ahora mismo estamos en una fase en la que tenemos que conseguir el mejor resultado posible y a partir de ahí ver cuáles son las opciones de poner en marcha un gobierno alternativo. Y cuando estemos en esa fase es cuando se decide a quién se le dan las mejores responsabilidades para que puedan desenvolverse y desplegar su proyecto de la mejor manera posible. Pero creo que todo lo que es anticipar ese escenario es en última instancia hablar de cosas que a la ciudadanía tampoco le interesan tanto. Yo creo que este acuerdo es bueno tanto para Podemos como para Izquierda Unida, pero es todavía mejor para la ciudadanía, es todavía mejor para el país. Y eso no es poca cosa, quiero decir, cuando hemos hecho este acuerdo hemos estado pensando en términos de país, no hemos estado pensando en términos corporativistas. Yo me presento ahora a una asamblea, y la gente va a votar, y me presento con un acuerdo que, insisto, es muy bueno para Izquierda Unida. Vamos a tener más diputados, vamos a tener más visibilidad, vamos a tener mayor capacidad de intervención social y vamos a estar dentro de un espacio que puede ganar las elecciones. Pero evidentemente este acuerdo tiene cosas que nos gustan mucho y otras que nos gustan un poco menos. Y entonces hay determinadas contradicciones. Y tiene coste porque nosotros hemos decidido avanzar en esta posición política. Para mí hubiera sido más cómodo ir en solitario, a nadie le cabe ninguna duda. Probablemente para Pablo también. Es decir, ir en solitario te evita tener que gestionar estas contradicciones, te evita tener que estar peleándote con el resto de candidaturas que te dicen que eres un traidor, te evita tener que asumir determinados problemas que no existirían en caso de ir en solitario. Pero serviría para el país que hubiéramos ido en solitario y que hubiéramos tenido un buen resultado en Izquierda Unida, mejor que el 20 de diciembre, pero que hubiera ganado el Partido Popular las elecciones y hubiera pactado con Ciudadanos. ¿Hubiera servido de algo para el país? Yo creo que no. Por eso decidimos apostar políticamente y no pensar en términos corporativos, ni personales, ni de preocupaciones individuales. Y eso lo hago extensible a Pablo Iglesias. Por eso le estoy enormemente agradecido por hacer esta opción política. Yo creo que ha sido de enorme responsabilidad política. Enorme responsabilidad política porque para Podemos también era más sencillo ir en solitario. Mucho más sencillo ir en solitario y no tener que gestionar contradicciones contra nosotros, con nosotros en ese espacio común, en el que evidentemente es un acuerdo necesario para el país, pero que en organizaciones siempre tiene sus dificultades. Y en ese sentido, el ejercicio que ha hecho Pablo Iglesias es de una responsabilidad enorme, porque hemos estado pensando no en términos corporativos, sino en términos de país. Y eso no es tan fácil de ver en nuestro momento político. Y yo creo que eso la ciudadanía lo reconoce. Es más fácil que se reconozca en la ciudadanía que en determinados contextos de la militancia, que tienen otros códigos, pero la ciudadanía por la calle, lo que a mí me está diciendo cada vez que nos encontramos, al margen de que siempre hay gente que todavía no está muy convencida del acuerdo, pero la inmensa mayoría está entusiasmada con la posibilidad. Hay gente que viene a las sedes a pedir los carteles ya para pegarlos y todavía no hemos empezado la campaña electoral. Es decir, estamos ante un clima que ha sido favorecido por una situación histórica, y es que dos organizaciones han decidido poner por delante de todo y por delante de sus propios intereses individuales y de su propia comodidad los intereses del país y de las clases populares. Y yo creo que esto, si sale bien, pues va a marcar un hito histórico de cómo debe comportarse la izquierda y los proyectos transformadores en nuestro país. Yo creo que hay que ser claros en toda la política y en este caso, a pesar de las diferencias que podamos tener programáticas y que hayamos tenido, creo que el fenómeno de Podemos ha expresado naturalmente un estado de la situación y un estado de proyección hacia el futuro que hubiera sido impensable sin la figura de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias es el responsable de que algo llamado Podemos, con las confluencias, hayan tenido 5 millones de votos, que es un resultado enorme que ha abierto un proceso esperanzador. Otros hemos tenido otros resultados, también igualmente valorables, como es el 1 millón de votos que tuvimos en Izquierda Unida, Unidad Popular, pero eso no nos puede eximir de reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho gente como Pablo Iglesias y el conjunto de Podemos. Yo creo que de lo que se trata en ese momento es de no quedarnos en esa foto, sino de decir, bueno, todo esto que está muy bien, todo esto que ha sido un hito necesario y que, bueno, desde luego contribuye a la esperanza de transformación social y de cambio en nuestro país, tiene que seguir propulsándose hacia el futuro. Por eso este acuerdo es la siguiente fase, el acuerdo de decir, bueno, estos esfuerzos enormes por dos organizaciones con resultados dispares pero muy importantes ambos, especialmente Podemos con ese 5 millones de votos con las confluencias, tienen que convertirse en algo más. Tienen que convertirse en algo más porque en el momento actual todavía es insuficiente.
todavía es insuficiente y hay que seguir construyendo. Y eso es lo que significa el acuerdo. El acuerdo es la continuación lógica y política y natural de lo que ha sido el esfuerzo de diferentes organizaciones que compartíamos mucho espacio en común y que vamos directamente a transformar el país teniendo presente que estamos en un momento de emergencia social y que atajar esa emergencia social es lo absolutamente prioritario. Yo creo que cuando uno habla de políticas concretas se encuentra con muchas más facilidades para poder construir ese algo más. Cuando, sin embargo, derivamos en debates escolásticos sobre discurso y sobre determinadas cuestiones relacionadas con las etiquetas conceptuales con las que traducimos la política, como puede ser lo de izquierda, lo de abajo, lo de derecha, lo de arriba, creo que es cuando más dificultades encontramos. Creo que lo que tenemos que entender para poder seguir avanzando y seguir construyendo es algo que la gente lo entiende muy bien, pero que a veces nos enroscamos demasiado en estos debates. Yo hice mi campaña electoral en el año 2011 hablando de arriba y abajo, no hablé de izquierda y de derecha, hablé de arriba y abajo, y era el 2011 y era Izquierda Unida. No es un problema discursivo el de Izquierda Unida. De hecho, yo parto de la base de que si mi clase social no entiende lo que yo digo, el problema es mío, no de mi clase social, y que por lo tanto el discurso tiene que ser inteligible por la gente y entendible para que evidentemente podamos transformar la sociedad. Y muchas de las críticas y de los problemas que se han generado supuestamente de contradicciones irresolubles entre el espacio de Podemos y el espacio de Izquierda Unida tenían que ver con esto del discurso, pero son críticas que yo creo que no están fundamentadas por las razones que estoy esgrimiendo. Es decir, cuando la gente de Podemos, aunque les llame las cosas de otra forma, nos ponemos a hablar de lo concreto, siempre nos ponemos de acuerdo. Es decir, a lo mejor ellos no hablan de izquierda y derecha, hablan de arriba y abajo, o incluso pudieran hablar, como mucha gente hablaba durante el 15M, del 1% frente al 99%. Hay muchas formas de referirse a la realidad, pero mientras al final vayamos a lo concreto, mientras al final nos digamos ¿qué hay que hacer? ¿Paralizar los desahucios? Pues entonces seguro que nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? ¿Garantizar el agua y la energía a la población? Seguro que nos ponemos de acuerdo. Entonces es ahí donde en la política coincidimos. Por lo tanto yo no soy tan pesimista frente a las posibilidades de ir hacia algo más, pero sí creo que hay que salir de los debates escolásticos y durante los últimos meses hemos visto muchos debates escolásticos sobre cómo se definía cada uno. Yo no quiero hablar sobre cómo se define cada uno, respeto las formas de identidad de cada uno, lo que quiero es que sepamos colaborar para transformar la sociedad y en ese sentido esa diferencia estratégica de discurso quedaría aparcada y entonces entraría la política. Y en la política, más allá de que unos seamos socialistas y anticapitalistas y otros sean un poco más moderados, desde mi eje, creo que al final nos ponemos de acuerdo. En este momento histórico, para atajar la emergencia social, creo que es muy difícil estar en desacuerdo. No, en absoluto. Es decir, yo no soy tampoco un fetichista ni de las siglas, ni de las listas, ni de las ambiciones personales. Yo creo que los proyectos son colectivos, creo que los proyectos son políticos, tienen que ver con el programa y Julio ha estado ayudando mucho en esta conformación de la coalición, mucho, ha tenido un papel imprescindible desde el primer momento en el que surge Podemos. Julio Anguita y nosotros hemos estado en continua comunicación haciendo todo lo posible para que este acuerdo saliera. No salió antes del 20 de diciembre, pero sí ha salido ahora y eso tiene un mérito enorme, no solo Julio, mucha otra gente que ha participado, entre ellos también pues Manolo Monereo, que estuvo desde el principio, José Luis Centella y mucha otra gente, sobre todo, lo más importante, la militancia, que no solo ratificó los acuerdos, sino que estuvo desde el principio involucrada en los procesos de transformación social en sus municipios. Toda esa gente es el proyecto colectivo. Entonces, Julio Anguita es una figura simbólica que expresa ese deseo, pero que va a estar apoyando esta coalición, apareciera en las listas o no apareciera, lo cual lo convertía en un debate simbólico que siempre es bienvenido. Por ejemplo, ha pasado con los alcaldes del Cambio, con Ada Colau, con Santi Esteve, etcétera, pero que en el caso de Julio Anguita, digamos que no era un hito imprescindible. La gente sabe lo que opina Julio y además yo creo que va a hacer campaña de una forma muy clara por nosotros.